Este bar, yo creo que hay que decirlo porque es parte de esta querida ciudad que es Valparaíso. Se fundó en 1893 y era de una familia española de apellido Pajarito. Y posteriormente cambió de dueño y también de lugar, porque estaba ubicado donde está hoy día la intendencia. Ya. Así que nos han acogido con una gran amabilidad. Teníamos pendiente con Carolina este diálogo por la izquierda desde hace bastantes meses, desde el año pasado, y finalmente yo pude venir a Valparaíso, y esto ha coincidido con un hecho terrible que me gustaría que conversáramos al comienzo de este diálogo, porque yo creo que de ahí, de la propia realidad de lo que ha ocurrido hace 48 horas, podemos buscar las hebras, los hilos que vayan desentrañando qué es lo que pasa hoy día con el fútbol chileno y particularmente cómo se ve esto desde el punto de vista de lo que Carolina Cabello, académica de la Universidad Católica de Valparaíso, en fin, no voy a hacer su extenso currículum, autora de un libro que publicó el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Claxo, y que no recuerdo si el libro se llama Este partido lo damos vuelta o se llama Golo Penal. Golo Penal. Que está desde hace ya algunos meses en la biblioteca José Carlos Mariátegui del portal socialista, y quienes se interesen pueden encontrarlo ahí. Es un conjunto de ensayos extraordinariamente interesantes sobre el fútbol y el concepto del fútbol social. Bueno, Carolina es de los cerros de Valparaíso, y además eso no lo puedo omitir porque ella es hincha del Santiago Wanderers. Pero partamos con lo que ha ocurrido hace 2 días en el Estadio Monumental de Santiago, donde hay 2 personas jóvenes, 18, 13 años, que murieron por una acción aparentemente, ya habrá que probarlo, de carabineros. Hoy día aparece un testimonio de un joven boletero que dice que él le advirtió al vehículo de carabineros que parara, que no siguiera, porque vio que estaban esta joven y este niño ahí, y Carabineros siguió y les provocó la muerte. Bueno, es la justicia la que tendrá que decir la última palabra en esta materia. Pero, ¿qué pasa con el fútbol chileno que hay muertos en los partidos? ¿Qué pasa con el fútbol chileno que los hinchas preparan, o un sector de los hinchas preparan una avalancha previamente para poder entrar al estadio? ¿Qué pasa cuando el público, la barra colocolina invade el campo de juego, arriesgando a Colo-Colo a sanciones severísimas en el sistema neoliberal del fútbol mundial? Gracias, Jorge, por la invitación a conversar de estas materias que son tan importantes en la construcción de la sociedad. El fútbol chileno tiene 130 años y yo, como historiadora, puedo dar cuenta de continuidades históricas que se siguen repitiendo. O sea, esto de la muerte al alero de los estadios es parte de su quehacer desde comienzos del siglo XX. El mismo problema de la violencia también ha sido bastante inherente, con otras formas, peleas, riñas, piedrazo en algún momento en los años 60, pero es una constante que atraviesa el fútbol en cuanto a su popularización y a su masificación. Ahora la problemática es que han pasado 130 años y los problemas siguen existiendo, esos problemas estructurales. Entonces, ¿cómo desde el Estado, desde las políticas públicas, que han sido diversas a lo largo de este más de siglo de historia,
no se han podido dar soluciones que apunten a la construcción de un fútbol distinto. Y no me refiero a su estructura mundial, que tiene que ver con su proceso de mercantilización, que es llevado a cabo desde la FIFA, desde los años 70, ¿no? Ahí hay una estructura que es un poco más difícil de poder transformar, pero sí del deporte y del fútbol como una práctica de sociocultural. Fondo Monetario Internacional del fútbol. Claro, o sea, que del Banco Mundial. O sea, el año 74, con la asunción de Joao Belange como presidente de la FIFA hace una transformación en su política, en su filosofía de cómo promueve el fútbol a nivel internacional y pasa de ser una asociación, una federación, a ser una transnacional, ¿no? Y a entrar en el negocio del fútbol derechamente y todo un proceso de mercantilización que me parece que es materia aparte. Ahora, el caso del fútbol chileno y del deporte en general, hay una crisis que es profunda y que no hemos sido capaces, yo digo todos, aquí, bueno, el Estado, los medios de comunicación, la academia también, porque estos temas son outsiders dentro del mundo de la academia y del mundo de la política, de poder pensar, conversar y dar una vuelta sobre qué es lo que queremos, para qué queremos el deporte hoy. En su momento, bueno, lo conversábamos en la previa, en los años 40, 50, 60, el deporte y el deporte social fue un elemento fundamental de cohesión nacional, ¿no? Nosotros nos identificábamos, reforzábamos nuestros sentidos de pertenencia, era la base de la articulación social, que eso se fue desintegrando con la dictadura militar y con la incorporación de elementos relacionados con el mercado, que comenzaron en los años 80, con intervenciones sistemáticas a la Federación de Fútbol, con la creación de la NFP posteriormente y que culmina todo el año 2005, en el caso del fútbol en particular, con la promulgación de la ley 20.019 de Sociedades Anónimas Deportivas, que fue un proceso de largo aliento por privatizar y capitalizar este elemento que es fundamental de nuestra sociedad, al igual como ocurrió con la educación, con la salud, con la vivienda, la previsión. Ocurrió también con el deporte y hoy día vemos esas consecuencias. En este caso se aprovechó la quiebra de Colo-Colo a comienzos del siglo XXI, ¿no? Sí. Y entonces el presidente Lago fue el que envió al Congreso este proyecto que estaba ya presentado por Piñera. Sí, desde fines de los 90. Así que había una transversalidad en esta idea, no era solo una idea neoliberal, o era una idea neoliberal, pero fue asumida por sectores políticos de derecha y de centro-izquierda. Claro, con el fin de que no desapareciera Colo-Colo, pero si hoy día analizamos económicamente, bueno, usted sabrá mucho de números, las deudas acumuladas por los clubes de fútbol, por ejemplo, en el caso de Santiago Wanderers, nuestra concesión, que se concretó en el año 2007-2008, fue por alrededor de 1.700 millones de deudas, acumulados en 115 años de historia. Hoy día, la Sociedad Anónima Deportiva, del 2008 a la fecha, 15, 16 años, acumula más de 10.000 millones en pérdidas. Entonces, la verdad es que económicamente a mí el argumento de la quiebra podría haber existido otra fórmula, sí, duda. Pero esta fue como la respuesta más... bueno, les vino como anillo al dedo la quiebra, porque fue la justificación en definitiva de decir, bueno, la única manera de arreglar esto es la ley de sociedades anónimas deportivas. O sea, habían otras discusiones en su momento y llama la atención que también otros proyectos de ley, por ejemplo esto del 50+1, que es un modelo que hasta el día de hoy se sigue discutiendo, en que los socios puedan seguir manteniendo la propiedad del club y la toma de decisiones, porque eso es lo que nos interesa, la toma de decisiones, que estos sean espacios de democracia, escuelas de democracia, como dice el profesor Santa Cruz, que también es uno de los grandes pensadores del fútbol chileno en nuestra historia. Y que el mercado quedara participando, pero con límites, ¿no? Bueno, eso no ocurrió y en las últimas semanas el proyecto de ley se acelera y se borran modificaciones que apuntaban a ese 50+1 y terminan dándose la oportunidad de concesionarlo completamente. O sea, hay casos como Everton de Viña del Mar, que está completamente vendido a una transnacional internacional, que es el grupo Pachuca, y en donde los socios ni siquiera tienen con quién poder conversar o expresar su malestar, ¿no? Carolina, pero
hay un proyecto de ley de modificación a la ley. Y ese es el que estás hablando tú ahora, que tiene modificaciones. No, el original de la 2019 ya, tuvo varias discusiones, ya. porque entró el 98 como proyecto de Piñera. Mira. Y se fue modificando, pero después al 2005 volvimos al primero. Entonces hay otro que se fue presentado desde el año 2018 y que hemos ido constantemente al Congreso a discutirlo, pero sigue sin avanzar su tramitación, me imagino yo, porque el lobby de las sociedades anónimas, que muchas veces desconocemos quiénes son sus accionistas, también como el caso de la Universidad de Chile. La U, no sabemos quién es el dueño. No sabemos quién es el dueño, pero además ahora están en una pelea entre los accionistas, una pelea a muerte entre Clark y Shapira, ¿no? Sí. Bueno, es que me parece a mí que toda actividad masiva y popular genera codicia, ¿no? Y la codicia económica es la que está imperando en el fútbol. Y el problema del mercado, yo no quiero atentar contra todo el mercado, porque volvemos a la FIFA, ¿no? Es un sistema mundo que funciona de forma mercantilizado, y Chile, nadie quiere que no participe más la selección chilena ni nada de esas cosas, pero sí que hay que colocarle vallas, porque el mercado es reduccionista, y al ser reduccionista se basa solo en una variable, que es la variable del éxito deportivo. Y en el deporte y en el fútbol en particular sabemos que el éxito deportivo es para un equipo en unos partidos o para un campeón dentro de un campeonato de 16 clubes. Entonces, de ahí también que los números sean tan negativos y que más bien las utilidades en este mundo del negocio del fútbol están por los negocios aledaños, la publicidad, el merchandising, en fin. La televisión. La televisión, por supuesto, que hoy día es el mayor financiamiento de los clubes. Ya no importa que no lo castiguen a un equipo que no sea sin público, mientras le sigan pagando los derechos televisivos. Los derechos televisivos desde que se creó aquí el canal del fútbol, ¿no? Exacto, a los dirigentes les importa más eso, que no le transmitan un partido a tener un bordero y que la gente asista al estadio. Y de ahí también que surgen políticas públicas en apoyo también a este proceso de desintegración de la articulación social que sostuvo al fútbol por más de 100 años en nuestro país, como Estadio Seguro, que me parece a mí ya más de 12 años desde su implementación, es un completo fracaso, y eso lo vimos evidenciado antes de ayer, ¿no? Con esta tragedia que luta a todo nuestro fútbol chileno. Estadio Seguro no ha sido capaz de detener la violencia en los estadios, y tampoco, que a mí me parece que debería ser el foco de una política deportiva, apuntar a construir una cultura de la paz en torno al deporte. Y hay otras experiencias en Latinoamérica, como en Colombia o en México, con políticas deportivas que apuntan a eso, ¿no? En Colombia, en todo el contexto de sus guerrillas internas, incluso los mismos hinchas decían, bueno, no queremos que el estadio sea un cementerio, queremos que esto siga siendo la fiesta. Y bueno, yo veo ahora en nuestro caso chileno, 10 años, 20 años de estas políticas deportivas, al parecer vamos hacia ese mismo camino, ¿no? Entonces, ¿cómo volvemos a hacer una fiesta ritualizada en donde la gente disfruta? Si a eso vamos al estadio, a disfrutar, a alentar al equipo, sea como protagonista o como hincha, como socio, una pasión que desborda multitudes, pero que tenemos que ser capaces de disfrutarla y vivirla en forma pacífica, porque no puede ser que los estadios se conviertan en cementerios. Y lamentablemente, Estadio Seguro ha apuntado más bien a la criminalización del hincha, a colocar listas de admisión que muchas veces no son respetadas, en vez de promover culturas de paz o de asumir otro tipo de herramientas, como implementar tecnología. O sea, estamos hablando de sociedades anónimas que tienen miles de millones de recursos para poder implementar estas tecnologías, pero que no lo hacen porque siguen dependiendo del Estado, del actuar de Carabineros, que no se encuentra preparado para enfrentar una avalancha, por ejemplo, o este tipo de situaciones. Entonces, ahora, tú dirías, Carolina, porque lo que yo veo es lo siguiente en los acontecimientos de hace 48, 72 horas. Bueno, están los clubes, un gran equipo brasilero que fortalece. Está Colo-Colo, el equipo más popular de Chile, con más adherente. Están los dueños del Colo-Colo y los hinchas de Colo-Colo, que están es uno de los equipos que tiene un movimiento social
que no sé si ha tenido éxito o no, pero ahí se agruparon los hinchas. O sea, está el Club Social y Deportivo, sí. Y ellos tienen una representación en el directorio de Blanco y Negro. Sí. Pero hay aquí un fenómeno de exclusión que explique la existencia de las barras bravas o de los conciertos previos para hacer una avalancha. Es un mundo que se siente excluido por el sistema de administración. ¿Es esa una de las razones por las que se produce la violencia? O sea, si lo teorizamos y lo pensamos, sí, pero esa exclusión es más profunda y tiene que ver con las desigualdades que existen en nuestra sociedad chilena en general. O sea, son los problemas de educación, son los problemas que existen en la casa, en fin, un problema más estructural. El punto es que el fútbol y el deporte debería ser capaz de contener esos problemas en el ambiente estadio, ¿no? Y eso hoy día no está ocurriendo. Ahora, si lo analizamos más teóricamente, sí, podríamos decir que ese malestar es parte porque la gente no tiene los canales de comunicación adecuados para manifestarse en torno a lo que ocurre con su club deportivo y que eso ha implicado el surgimiento de movimientos sociales aledaños de los clubes, especialmente el año 2018, 2019 surgieron muchos a lo largo de Chile. Se formó una asociación nacional de estas organizaciones de movimientos sociales por los clubes que se llamó ANCO en su momento, pero que lamentablemente la pandemia ahí también nos desarticuló y bueno, los problemas de Chile y su conectividad también hacen que no podamos seguir comunicándonos día a día, pero sí estamos atentos a todo lo que va ocurriendo con los clubes sociales, en el caso de Colo-Colo y a lo largo de todo el país. Nosotros tenemos el caso emblemático del Deportes Concepción, por ejemplo, que es un club que su sociedad anónima quebró en 2 oportunidades, los dejó desafiliados de la ANFP. El Club Social se hizo cargo de las deudas, de poder regularizar todo y hoy día ya están jugando en la primera B del fútbol chileno. Entonces es un caso emblemático de que los socios y las socias, si nos organizamos, si tenemos los canales para poder participar en la construcción de lo que es nuestro, podemos hacerlo y con buenos resultados. O sea, hoy día el CONCE lleva 15.000 personas al estadio, la experiencia estadio enriquecida con música, con actividades lúdicas, con actividades para la niñez. Es una fiesta, que es como debería ser el fútbol, una fiesta popular en donde todas las personas tengan cabida. Ahora, por ejemplo, en el caso particular de la avalancha o de que la gente se quede sin entradas para los partidos importantes, eso es habitual en el fútbol, que se agoten las entradas. El punto es que ahí la organización debería decir, bueno, ocurre una avalancha, el partido se suspende inmediatamente antes que Carabineros tenga que actuar. O sea, podemos pensar una serie de medidas para ir generando la cultura de la paz en el fútbol, que es lo que necesitamos, ¿no? Y en el caso de que ocurrió hace 2 días, no se decidió aquello, el partido comenzó igual, claro, inexplicablemente, con una indolencia terrible. Nuevamente el fútbol y sus lógicas de mercado, claro, y de responder a la exigencia internacional, dijo, aquí hay que jugar, carece de empatía con lo que está ocurriendo y finalmente son sectores de la Garra Blanca los que terminan paralizando el partido, sí, porque adentro a mí me han dicho que no se sabía, entonces se empezó a correr la voz. Claro que no se haya sabido. Y como inmediatamente, pero son miles de personas. Se empezó a correr la voz y bueno, y ahí al minuto 70 decidieron que esto no podía seguir ocurriendo, pero eso también he aprovechado por otras personas que se sacan fotos y se presta para la crítica, pero en el fondo el mensaje de la barra es que el partido no se podía seguir jugando si había 2 muertos menores además en las inmediaciones del estadio. Bueno, ahora... Y no es primera vez, no. Además, para mí nada justifica el actuar de Carabineros. No. Yo que voy al estadio constantemente... puedo dar fe, soy testigo de los vejámenes que ocurren al ingresar al estadio. Uno, al ser socio, al ser hincha de su club y tener una entrada, inmediatamente es estigmatizada como delincuente. Entonces, para todos los que vivimos en el ambiente futbolero, sabemos que si está Carabinero hay algún tipo de provocación que puede llegar a ser una alerta, ¿no? Yo voy al estadio, veo Carabinero, me voy por otra entrada, claro, porque sé que ahí en cualquier momento una red flag, ¿no? No, yo creo que la acción de Carabineros revela, bueno, da la impresión que para mí que revela también como que se ha extendido un sentimiento de impunidad en la acción de Carabineros,
ojalá que en este caso, si hay responsables y se prueba su responsabilidad, sean sancionados, porque eso no puede ser. No, se han dictado muchas leyes que facilitan el actuar de Carabineros para enfrentar la delincuencia, pero eso no puede significar impunidad de Carabineros. Y además hay casos anteriores en donde eso ha sido impune. ¿Viste lo que hicieron en la clínica Bupa? Está el video. Está el video. O sea, yo entiendo que la gente de la clínica llamó a Carabineros, pero no era para ingresar. Entonces, hay falta de formación, de criterios también. Hay avances a nivel policial en otros países de Sudamérica. Por ejemplo, en Uruguay tienen políticas de cómo debe actuar la policía. Por ejemplo, no va uniformada a los estadios, tienen otras lógicas. Las vallas de seguridad son más amplias. Bueno, otras lógicas que podríamos aprender mucho sobre cómo llevar a cabo estos eventos tan masivos y populares, porque sí, finalmente claro, es un público popular y que tenemos que ser capaces de tener criterios para poder contener y asegurar que todos podamos vivir una Sin fiesta. Duda. Mira, hay dos temas que quería tocar contigo antes que terminemos. Habitualmente nosotros hacemos esto entre 25 y 30 minutos, pero en realidad podemos pasarnos y yo creo que vale la pena conversar con Carolina sobre estos temas que, como dice ella, no son temas que en su densidad, en esta mirada profunda, digamos, estén en la agenda. Generalmente la agenda pública se queda en la superficie y aquí estamos tratando de horadar, ir más allá de la superficie y enterarnos un poco más de qué hay detrás de esa superficie. Uno es preguntarte cómo ha sido la experiencia del Wanderers. Una síntesis de qué ha pasado ahí en ese club, porque ha habido largas luchas en Wanderers por parte de sus afiliados, que son muchos, porque es todo Valparaíso, que es wanderino, y que nos cuentes cómo ha sido eso. Bien, nosotros fuimos uno de los clubes que más se demoró en llevar a cabo la concesión, a pesar de que había mucho interés por parte de la UDI, principalmente en su momento por parte de Joaquín Lavín, que tenía una candidatura senatorial por Valparaíso, por querer implementar la sociedad anónima, y que finalmente la perdió. Se concretó, pero la perdió la senaduría y dejó inmediatamente la sociedad. Sí. Algo normal, o sea, Piñera con Colo-Colo, claro, a pesar de ser hincha católico, bueno, claro. En fin. Otro tema. Tuvimos una época de resistencia, que fue el movimiento de Restauración Verde, en donde lamentablemente la campaña del shock, como lo ha llamado Juan Cristóbal Guarelo en algún momento, de la incorporación del modelo de sociedad anónima en el fútbol chileno nos fue pesando fuerte, ¿no? Los medios de comunicación, los grupos económicos, todos nos cerraban las puertas y los resultados deportivos tampoco fueron apropiados en su momento. Descendimos ese año, el 2008, y terminamos concesionándonos en una concesión por 30 años, ya con un límite. Entonces, al mantener ese límite, la corporación, que es el club social, que existe desde 1892, siguió existiendo. Nos seguimos, un año antes que el pajarito. Un año antes que el pajarito, sí. Y 3 años antes que el primer campeonato, que el inicio del fútbol chileno. Pero bueno, la corporación nos seguimos organizando en torno a ella, y los socios y las socias que nos quedamos sin espacios de participación decidimos que era el lugar en donde teníamos que fortalecernos para poder recuperar el fútbol profesional, porque los otros deportes siguieron existiendo al alero de la corporación, que se ha ido fortaleciendo. Hoy día tenemos una rama de básquetbol masculino, femenino, formativo, voleibol masculino, femenino, formativo, futsal, donde se ha tenido importantes logros a nivel nacional, siendo campeones nacionales, participando en Copas Libertadores. Entonces hay todo un bagaje en torno al deporte sudamericano, internacional, que se ha ido acumulando para avanzar en esa recuperación del fútbol profesional, que es lo único que está concesionado, pero que bueno, es lo que más nos gusta y nos apasiona. Entonces, a partir de eso, ya desde el año 2014, un grupo de socios y socias que nos agrupamos en torno a la consigna de que el club es nuestro,
empezamos a politizar la corporación, a discutir estos temas, por supuesto, porque ahí todos podemos ser parte, pero la idea es que construyamos club juntos, ¿no? Y de eso ya han pasado 10 años, tenemos el orgullo hoy día de tener nuestra primera mujer presidenta, Angélica Escudero, que es presidenta de nuestro club. Yo soy presidenta del Tribunal de Honor, entonces las dos presidencias somos mujeres y bueno, estamos construyendo... Las dos somos Escudero, pero no somos familia. Tu segundo apellido es Escudero. Sí. No es nepotismo. No es nepotismo, fue fortuito. Bueno, el destino nos juntó. Y también aportando perspectivas de género en la construcción de ese club. Yo creo que cuando uno mira hacia el futuro y piensa hacia dónde va el deporte en Chile, hacia dónde va el fútbol profesional, creo que la aparición, que siempre hemos estado en realidad, pero la aparición más política y participativa de las mujeres, tanto dentro de la cancha como el fútbol femenino, sus distintas organizaciones, ANJUF, COFUB, etcétera, como las mujeres dirigentes y en el mundo de la hinchada, tenemos mucho que aportar en la construcción de ese fútbol para la paz, ¿no? Ese fútbol distinto, fuera de estas lógicas patriarcales, misóginas, que también es una cultura que se ha impregnado y que nos excluye y que violenta. Bueno, ese era el otro tema que quería precisamente plantearte, que es el tema del patriarcado, la masculinización del fútbol, del deporte en general, pero en particular del fútbol. ¿Qué dimensiones enfatizarías tú hoy día y qué objetivos plantearías tú hoy día para luchar contra esos fenómenos que siguen subsistiendo en el deporte chileno y en particular en el fútbol? Sí, bueno, el fútbol practicado por mujeres existe hace más de 100 años en nuestro país. En 1918 se funda La Flor de Chile, el primer club de fútbol no solo a nivel nacional, sino que sudamericano. En 1919 la primera asociación de fútbol femenino en Santiago, con 12 clubes participando, con partidos donde existían 5.000 personas en el entonces Parque Cousiño, actual Parque O'Higgins. Pero desde la inmersión del Estado en el deporte, particularmente en los años 20, con Alessandri, que empezó a utilizar políticamente el deporte, las mujeres quedaron excluidas de la práctica a nivel nacional del fútbol. No tenían ni derecho a voto. No, porque iban a era el problema que estuvieran ahí claro. 22 jugadoras en un campo de juego. Entonces se decidió, esto desde la política, apoyar, y así ha sido a lo largo de toda la historia del fútbol chileno, desde el Estado, el desarrollo del fútbol masculino, selecciones nacionales, participaciones internacionales, giras de Arica a Magallanes en su momento, con el objetivo de nacionalizar, unificar, crear la identidad nacional de nuestro país, cohesionar. En fin, las mujeres quedamos fuera de ese proyecto, pero seguimos participando en los barrios, en las poblaciones, en el mundo rural. Hay luces durante todo el siglo XX de esa participación, hasta la década del 90, que se forma la primera selección chilena femenina. Pero recién, el año 2023, se crea la ley de profesionalización del fútbol femenino por primera vez en la historia. El Estado modifica su estructura creando esta ley y dando un espacio para la participación de las mujeres. Entonces, a nivel estructural, por lo menos las intenciones desde el Estado están. A mí me parece que hoy día la gran problemática y hacia dónde debería ir las soluciones a esa cultura machista que sigue muy preponderante es en la transformación sociocultural, ¿no? En el tú a tú, en el que la gente de a pie, de acá de Valparaíso, de los Cerros, conozca la historia y la trayectoria de las mujeres en el deporte, se validen, sean también motivo de orgullo nacional. Y para eso hace falta transformaciones socioculturales, o sea, poder enseñar desde la educación las trayectorias de las mujeres en el deporte, que exista un museo del deporte de mujeres en nuestro país, que en los medios de comunicación den más visibilidad al deporte femenino, que hoy día sigue siendo como el 10% de las noticias, que las mujeres podamos seguir participando más visiblemente como comunicadoras, como comentaristas deportivas, relatoras y ocupando todos los espacios del fútbol y del deporte, porque conocimientos, capacidades tenemos, el punto es que hemos estado excluidas sistemáticamente. Entonces, yo creo que el gran desafío para la transformación de esa cultura es la educación y que avancemos hacia unas políticas de reconocimiento sociocultural
esta trayectoria, porque lo típico es que dice, pero si empezaron recién y quieren todo, Sí, y en realidad no empezamos recién, hemos estado siempre... Nadie conoce ese dato, o casi nadie. Casi nadie que tú conoce. acabas de dar aquí. Claro, entonces necesitamos sí el apoyo estatal, pero me parece a mí que la gran dificultad hoy día del deporte femenino sigue siendo la gente, la cultura machista que existe en torno al deporte, y en el fútbol en particular. Estamos viviendo una nueva ofensiva, claro, una nueva ofensiva machista. Yo creo que Kaiser, por ejemplo, nunca va a apoyar ideas como las que estamos conversando aquí. Claro, no, eso es una preocupación, o sea, y Kaiser y los que son parecidos a él. también, y el problema de eso... No es solo Kaiser. El problema de eso no es solo que sea de las mujeres, sino que de la crisis deportiva que tiene el país. O sea, hoy día el fútbol social, el deporte social está completamente excluido de las políticas nacionales. O sea, hoy día la política deportiva, que se promulgó en 2015, busca masificar la práctica, es decir, adoptar la práctica individual, una práctica de consumo. Entonces, mucho más plausible hoy día ver que el Estado financia maratones de grandes empresas comerciales y que los clubes acá en los cerros de Valparaíso están desapareciendo, están precarizados, están luchando contra una cultura narcodeportiva y un montón de problemas sociales urbanos que siguen existiendo. Entonces, ¿hacia dónde dirigimos los recursos? ¿Hacia dónde estamos apostando nuestras miradas? Hoy, hace poco tuvimos un conversatorio y comentábamos que en Chile existen 5.000 deportistas de alto rendimiento en donde se va gran parte de los recursos del deporte en Chile. ¿Cuántos deportistas amateur hay afiliados a la ARFA, por ejemplo, o al mundo del fútbol amateur, del deporte amateur? 1,5 millones. Que están al arbitrio de la autogestión, ¿no? Ahí, o a la lógica de las competencias de los fondos públicos. Que si gana el club del Cerro Cordillera, el club del Cerro Toro, no se gana el fondo. Entonces, bueno, ¿cómo podemos competir en una cancha tan injusta? Como la gente sabe, yo voté por el actual gobierno y creo que ha hecho avances muy importantes en una situación de acoso por parte de la derecha. Pero no puedo dejar de decir que a mí me parece que en materia de deporte está muy al debe porque no ha habido una concepción en la línea que tú estás señalando para darle al deporte el sentido que debe tener como desarrollo humano, como desarrollo de una sociedad en comunidad y de manera pacífica. Yo creo que ahí hemos quedado atrás y no hemos hecho lo que podíamos haber hecho. Bueno, Carolina, yo quisiera seguir conversando mucho rato más. No será esta la última vez. Este tema yo creo que va a estar crecientemente presente en la agenda. Vivimos un año 2025 que es un año electoral. Y podrá ser, porque las elecciones sirven, podrá ser un momento también para difundir estas ideas, para demandar a los candidatos sus posiciones con respecto al deporte y a lo mejor por esa vía dar un pequeño paso adelante que augure otros más grandes en el futuro. Quisiéramos que te lleves un recuerdo de este diálogo. Ese es. Aquí está. ¿Lo abrimos? Sí, si quieres ábrelo, es uno de nuestros. Aquí para tomar café. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Yo feliz de poder conversar estos temas, creo que son multivariables, donde uno, pregunta que me pueda hacer, salen muchas cosas para poder analizar. Creo que hay un sobrediagnóstico también y faltas de propuesta, y en eso invito a la autoridad, al mundo político, por eso también agradezco esta invitación a repensar el deporte, hacia dónde estamos yendo. Hoy día estamos en una crisis profunda que no hemos podido ser capaces de dar vuelta a ese partido, pero confío de que nuevas ideas, nuevas herramientas van a ir fortaleciendo el deporte en los barrios, el deporte social, que es articulador de nuestra identidad y de nuestra sociedad, y que ahí tiene que estar el foco. Así que agradezco esta conversación y desde ya que siga los fluyendo. auditores pueden ir avanzando. A los que no han leído todavía el libro que señalé, Gol o Penal. Gol o Penal,
Porque la tesis del libro es que cuando uno ataca va a hacer un gol, se lo anulan, se tira al suelo y pide un penal. Bueno, para los que jugamos muchas pichangas en la calle en nuestra infancia y juventud, es así. Bueno, lean ese libro, es muy interesante y hay allí un grupo de cientistas sociales, historiadores, psicólogos que entregan sus perspectivas. Yo creo que es un texto muy, muy valioso. Muchas gracias, Carolina. A ti. Que te vaya muy bien. Y que pueda existir el fútbol por 100 años más. Eso. Gracias.